Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con el módulo de intervencionismo, el día de hoy vamos a hablar de un tema o de un estudio que no se hace con frecuencia. Hoy por hoy es un poco raro el verlo porque ha sido sustituido por la resonancia magnética. Más sin embargo, el costo de una resonancia magnética es bastante alto. Y en algunos hospitales, sobre todo hospitales regionales, todavía se puede contar con este estudio, ya que nos permite la valoración de la médula espinal y algunas áreas de la cavidad medular, cuyo objetivo primordial es diagnosticar compresiones, tumoraciones o alteraciones de las fibras nerviosas a nivel de la columna. Ya puede ser cervical, dorsal o lumbar. Mucho más frecuente, columna lumbar. La mielografía era un estudio que se realizaba con mucha frecuencia hace aproximadamente algunos 15 años. Con el advenimiento de la resonancia magnética, pues fue disminuyendo progresivamente hasta que el día de hoy es raro ver un estudio de estos. De todas maneras, deben de conocerlo para saber qué tipo de estudios se hacían y tal vez en alguna ocasión les toque estar en uno de ellos si trabajan en algún hospital regional que no cuenten con resonancia magnética o que el paciente no cuente con los recursos para ir a realizar una resonancia magnética. Este estudio involucra la introducción de medio de contraste al canal raquídeo, o sea, la introducción de medio de contraste hidrosoluble a la cavidad medular con el objetivo de lograr pintar esa cavidad y pintar las estructuras que están alrededor de la misma. Sería el mismo principio como cuando hacemos una serie gastrodenal, va a introducir medio de contraste para pintar la cámara gástrica y todas las estructuras alrededor. Si existieran defectos de llenado, masas, pólipos, divertículos, etc. En este caso, es la introducción de medio de contraste en la cavidad medular para poder pintar las fibras nerviosas de la médula, sobre todo la cola, que el nombre común es la cola de caballo, que es el nombre que se le da a la parte distal de la médula espinal, que normalmente empieza a nivel de C2, C3 y que se acentúa más a nivel de C4, ¿verdad? Razones por las cuales a este nivel es donde se hace la punción, ¿verdad? Es la introducción de una aguja a la cual se va a administrar el medio de contraste. Y al mismo tiempo utilizando la fluoroscopía como visor de la cavidad medular, con proyecciones que pueden ser AP laterales o oblicuas. Eso dependerá de la lesión o las estructuras que quieran visualizar el médico en este momento. Normalmente este medio de contraste es inyectado en un espacio que se llama espacio sobranodeo. Lo han de haber visto en anatomía. Este espacio sobranodeo es un espacio que contiene líquido. Este líquido se llama líquido cefalorraquídeo y que está alrededor del cerebro, puente, bulbo y médula espinal, ¿verdad? La envuelven y mantienen en elevación a estas estructuras. Pues ese es el espacio por debajo de la meninge, ¿verdad? Eso se le llama espacio subaranoideo. Normalmente es el espacio dural, ¿verdad? O subdural, porque la capa más periférica se llama dura.
Entonces, toda esa cavidad, desde el cerebro hasta la médula, está llena de líquido cefalorraquídeo. Entonces, para poder introducir este medio de contraste, es necesario poder sacar cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo e introducir la misma cantidad de medio de contraste. Porque ¿qué sucede si meten el medio de contraste sin sacar el líquido cefalorraquídeo? Aumentan la cantidad de líquido en un espacio que ya está lleno. ¿Qué pasa si introducen en un espacio que ya está lleno de medio de contraste? Aumentan la presión dentro de esa área. Y eso puede comprimir la médula, el cerebro o el puente y provocar lesiones severas o mortales al paciente. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es sacar líquido cefalorraquídeo y pueden ser de 3 a 5 cc de líquido cefalorraquídeo, algunos dicen hasta 10 cc, y introducir la misma cantidad de medio de contraste hidrosoluble. Importante, la salida del líquido cefalorraquídeo es lenta, ¿verdad? Normalmente cuando hacen una punción que se llama punción lumbar y sacan líquido cefalorraquídeo es de forma pausada, no se aspira, se deja que salga de gota en gota y se van contando las gotas. Cada cc contiene 20 gotas. Entonces, si son 5 cc, 2 por 5, 10, serían 100 gotas. En 10 cc serían 200 gotas. Entonces, eso es importante porque de acuerdo al número de gotas, ustedes saben cuántos cc salió del líquido cefalorraquídeo y esa es la misma cantidad que van a meter de medio de contraste. Como el líquido cefalorraquídeo va saliendo lento, también el medio de contraste se introducirá lentamente, porque si lo introducen rápido puede provocar dolores intensos, tanto en la espalda como a nivel del cráneo. Estos pacientes, cuando se les hace el estudio, deben de estar completamente acostados. Es más, muchas veces se requerirá que la mesa, cuando esté acostado el paciente, esté ligeramente en Trendelenburg. Trendelenburg es que el área de la mesa donde están los pies quede más elevado que el área de la cabeza. ¿Por qué? Porque eso evita que el líquido cefalorraquídeo descomprima o descompense la región cerebral y ésta caiga hacia abajo. Recuerden que el cerebro está flotando alrededor de este líquido. Si el líquido se deprime rápidamente, entonces cae. Un ejemplo para que ustedes puedan entender es como el balón de un servicio sanitario. Donde está el tanque hay un balón, se llena de agua el tanque y el balón queda arriba. Si el agua se sale, el balón baja de un solo hasta caer abajo. Exactamente lo que ocurriría con el cerebro si el líquido cefalorraquídeo saliera muy rápido, cae hacia abajo y al caer abajo se comprime y al comprimir puede provocar la muerte del paciente. Como ven, este es un estudio no tan fácil, requiere mucho cuidado, mucha destreza, porque pueden generar complicaciones severas y hasta la muerte en un paciente. Este es el estudio que ustedes terminarían viendo. Esta es una radiografía preliminar, ¿verdad? Ustedes ven aquí la radiografía de una columna lumbosacra y este es el estudio de mielografía que ustedes ya están viendo, la médula, la cola de caballo, que es la parte final. ¿Y cómo saben que es la cola de caballo? Porque miran ramificaciones como una escoba. Miran que aquí hay medio de contraste, pero es sólido, pero de aquí para abajo lo ven que es puras fibras. Si contamos 5, 4, 3, 2. De aquí para arriba ya se mira sólido, de aquí para abajo se mira como una especie de cola. Igualmente lo miran acá.
¿verdad? Y aquí se está valorando la salida de estas fibras nerviosas para identificar si hay un defecto. Por ejemplo, si fuera una hernia aquí, habría un abombamiento y compresión de la fibra nerviosa. Lo vamos a tratar de dibujar ahorita para que ustedes puedan entender. Si hubiera una hernia, habría una compresión así. Si hubiera un tumor, habría un defecto de llenado así, ya sea anterior o ya sea posterior. Pero en la imagen se miraría, si fuera un tumor del lateral, se miraría así. Si hubiera una hernia en la salida, se miraría un defecto así. O sea, que no pinta. Entonces, como ven, la mielografía tenía su utilidad, importancia, ¿verdad? Requería, claro, mucha experiencia, conocimiento y saber realizarla. El medio de contraste se mueve muy rápidamente a ese nivel, por lo tanto, la importancia del radiotecnólogo aquí es que él debe saber tomar las proyecciones en el momento óptimo, porque si el medio de contraste se nos va para arriba, significaría elevar un poquito la cabeza del paciente y podría provocar un dolor de cabeza intenso que se llama cefalea. ¿Verdad? Y era muy frecuente que ocurriera en algunos pacientes. Todo esto fue sustituido por la resonancia magnética como método de elección actual. También la TAC se puede hacer en algunas ocasiones cuando la tomografía tuvo su apogeo en columna. Se utilizaba este mismo método y lo que se hacía era una mielotomografía, ¿verdad? Se metía el medio de contraste y se hacía una tomografía para ver un poquito más las estructuras, pero también fue sustituido por la resonancia magnética. El objetivo es de determinar hernias del disco intervertebrales, cuerpos extraños, masas o compresiones. Habían enfermedades también óseas que comprimían la médula y eran básicamente identificables a través de este estudio. Una de las cosas que todavía siguen presentándose son los famosos osteofitos que pueden comprimir la salida de las fibras nerviosas. También los tumores, ¿verdad?, que ahora son más identificables con tomografía o con resonancia magnética, pero que con este método se podían identificar los tumores, sobre todo tipo de tumores de las raíces nerviosas como los schwannomas, así se llaman, schwannomas, C-H-U-A-N-O-M-A-S, schwannomas. Estos tipos de tumores provocaban compresión de las fibras nerviosas, eran difíciles de identificar. La mielografía los valoraba en cierto porcentaje, con la resonancia son más identificables. Pero para que ustedes sepan que todavía en algún lugar van a ver algún estudio de estos. También las alteraciones de las meninges, ¿verdad?, en las que les acabo de hablar, la dura madre, el espacio cerebroideo puede ser alterado por algunos tipos de enfermedades. Hay pacientes que después de una meningitis, ¿verdad?, la infección de la meningitis normalmente es de la parte superior del cráneo, pero puede diseminarse y llegar hasta la médula espinal. Entonces, esa infección llega hasta la región aracnoidea, inflamando las regiones de las meninges y puede ser identificable con este tipo de estudio, ¿verdad?, si no se cuenta con una resonancia. También la mielografía se puede realizar en pacientes donde es imposible la realización de resonancia magnética. ¿En qué casos? Bueno, en casos de instrumentación. Instrumentación es un paciente operado de columna en la cual se le colocan placas, tornillos
o barras laterales o posteriores que imposibilitan poder realizar una resonancia magnética, ya que el metal, aunque sea titanio, se puede calentar o dar artefacto. También la tomografía no es eficaz donde hay metal, porque también puede generar destellos que generan artefactos de visualización de imagen y no puede describirse adecuadamente. Mientras que en la radiografía convencional ustedes tienen el metal, lo ven fácilmente y ven la columna. Y si le administran un medio de contraste, pueden ver la cavidad medular sin destellos. Entonces, en estos casos todavía la mielografía puede ser utilizable. La preparación del paciente, pues es una preparación en la cual el paciente tiene que estar en ayuno, definitivamente. A estos pacientes normalmente se les hacen los tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación son los tiempos en que la sangre tiende a coagularse, ¿verdad? Que hay un tiempo mínimo y un tiempo máximo. En eso está una relación que se llama TP y TPT, que son los medidores. No deben de pasar de ciertos rangos, depende del laboratorio. El laboratorio da los rangos y no deben de pasarse a esos rangos. Si se pasan, significa que los tiempos están prolongados y los pacientes pueden sangrar. Importante que el paciente no sea alérgico al medio de contraste, porque si entra la cavidad medular y es alérgico, todavía va a dar un efecto mucho más severo y más grave. Tercero, la paciente no debe estar embarazada, ¿verdad? Porque si está embarazada, ya saben todos los efectos. Si el paciente está ingiriendo medicamentos, ¿qué medicamentos? Medicamentos para las varices. Normalmente los medicamentos para las varices son anticoagulantes, o sea, para que entiendan, ponen la sangre más rala, y si la sangre está más rala, entonces es más predisponente al sangrado. No debe tener una infección en este momento, ¿verdad? En la piel o en el área donde va a estar expuesta. Y el paciente debe venir en una camilla acostado completamente. Se traslada a la mesa de tomógrafo completamente acostado. Se pone de cúbito lateral, de preferencia del lado derecho, y se le va a pedir al paciente que flexione sus piernas y las pegue al tórax y sus brazos también. A esa se le llama posición fetal y es la posición ideal para hacer el estudio. Deben de evitarse algunos medicamentos que hayan estado tomando, como ser antidepresivos, antipsicóticos o anticoagulantes, o una aspirinita. Si están tomando aspirina, se debe de quitar en los 5 días anteriores, porque todos estos medicamentos alteran los factores de coagulación o generan incremento de las alergias. Normalmente se le puede decir al paciente que un día antes trate de ingerir mucha más cantidad de líquido, ¿no? Y en su dieta un día antes, que sea una dieta de preferencia blanda, no sólida, para que no haya mucha formación de heces y impida la visualización adecuada de la columna. Es como la preparación que harían ustedes para una columna lumbosacra, ¿no? Cuando esté el paciente normalmente estos estudios se ingresan a los pacientes, no pueden hacerse en pacientes ambulatorios, porque al terminar el estudio ustedes no pueden ingresar al paciente. El paciente tiene que quedar en observación entre 12 y 24 horas, porque del tomógrafo salen acostados, ¿verdad? Directamente hacia la camilla. Normalmente, después del estudio, el paciente entra a un área de observación 2 horas y después
no se dé el alta. Normalmente algunos refieren que se puede dar la alta, pero existen pacientes que presentan cefalea hasta 24 horas después. Entonces, de preferencia, es mejor tener al paciente 24 horas en observación. Hay muchas formas de realizar el estudio, pero la más ideal es el decúbito lateral derecho. Algunos lo hacen con el paciente acostado boca abajo y poniéndole una almohadilla en el abdomen para que doble la columna. Pero eso es muy incómodo para algunos pacientes, sobre todo pacientes un poquito rellenitos, ¿verdad? Y que el tejido graso abdominal no les permite tener una buena respiración. Entonces, preferiblemente es mejor ponerlos en decúbito lateral con flexión forzada de la barbilla, el cuello, de las piernas, para tener una posición fetal, la cual es la ideal para el procedimiento. En el área donde se va a introducir la aguja para sacar el líquido cefalorraquídeo e inyectar después el medio de contraste, hay que hacer asexia, antisexia, colocación de campos y administrar anestesia local de todo el área. ¿Por qué? Porque la punción lumbar duele. Entonces, si anestesiamos toda el área, la punción va a ser mucho menos dolorosa. Y recuerden, hay que evitar una infección al espacio supraranoideo. La aguja es una aguja especial, se llama aguja de punción lumbar. Normalmente tiende a ser metálica, ¿verdad? Fuerte, para que no se doble. No puede ser un catéter, porque es plástico, sino que normalmente es una aguja de este tipo. Como les dije, la salida de líquido cefalorraquídeo es lenta y la introducción del medio de contraste también deberá ser lento. Las imágenes que ustedes van a tomar se las puede determinar el médico tratante, en este caso el radiólogo que está haciendo el estudio. Lo importante es que sigan las instrucciones tal y como se las dice el radiólogo, para que en el momento que les diga tomen esta proyección, la tomen, ¿verdad? Puede hacer una proyección AP lateral oblicua, pero la importancia es que ustedes tienen que tener centrado al paciente en el área de evaluación. Si tardan mucho tiempo en posicionar la mesa de nuevo, el medio de contraste se puede diluir mucho y la patología importante puede perder visualización. ¿Qué es lo que puede sentir el paciente durante el procedimiento? Incomodidad por la posición en que está, la posición fetal. Provoca un problema de respiratorio, sobre todo en pacientes gorditos. Y por eso se trata de hacer la punción lo más rápidamente posible. Si el paciente no es alérgico, pues no tendrá dificultad respiratoria severa, sino que será una molestia. Y si siente picazón, ardor o dolor, pues ya podría ser una complicación del procedimiento. En realidad lo único que va a sentir es la anestesia, y después va a sentir una sensación de pullonazo suave a nivel de la columna. De ahí no debería de sentir mucho. En algunos pacientes refieren un poco de calor en la espalda, pero es cuando están administrando el medio de contraste. Por eso también debe de administrarse lentamente. Si en la mielografía ocurre dolor de cabeza severo, eritema, o sea, hinchazón de la cara o de los miembros, náuseas, después de la inyección de contraste, significa que estamos frente a una alergia. Entonces, por eso el paciente debe venir canalizado para introducir medicamentos antialérgicos. En algunos casos raros, muy raros, pero puede ocurrir convulsiones, sobre todo si el medio de contraste se metió demasiado rápido.
Por eso es que deben de ser controlados la introducción de medio de contraste. Los pacientes, una vez que ha sido realizado el estudio, deben de estar de Lemberg en unos 30 a 45 grados. Algunos dicen 2 horas, otros dicen 4 horas, otros dicen 6 horas. Eso dependerá de cuánto medio de contraste sacaron, perdón, de cuánto líquido cefalorraquídeo sacaron y cuánto medio de contraste introdujeron. Si fueron 4 cc de líquido cefalorraquídeo, son 4 cc de medio de contraste. Pero recuerden, el medio de contraste se va a ir reabsorbiendo mucho más rápido. Por lo tanto, el paciente tiene que producir en una forma más rápida líquido cefalorraquídeo. Si no lo produce muy rápido, eso va a descompensar y va a provocar cefaleas. Y por eso es que el medio de contraste se introduce levemente para que se compense y cuando se vaya absorbiendo, se vaya absorbiendo lentamente y al mismo tiempo vaya produciendo el organismo el suficiente líquido cefalorraquídeo para evitar las complicaciones. Se pide al paciente que por lo menos en unas 48 a 72 horas no tenga actividad física severa. Si el paciente después de 24 horas presenta alteraciones como cefalea persistente, o sea, dolor de cabeza fuerte con náuseas y vómitos, o que el cuello se le pone duro, se tiene que presentar urgentemente porque son signos de alarma. Una, puede ser una infección. 2, puede ser una descompensación por falta de formación de líquido cefalorraquídeo, o puede ser un sangrado. Puede ser que en el área de punción haya sangrado y la sangre se haya introducido dentro de la cavidad subarachnoidea y generar complicaciones. También debe verificar o informar si tiene trastornos de la evacuación, tanto de la defecación como de la micción. ¿Por qué? Son signos neurológicos. ¿De qué? De afectación de las fibras nerviosas, que puede ser secundario a un proceso infeccioso tras la administración del medio de contraste si no se hizo la asepsia adecuada. Los beneficios, pues, en alguien que conoce, en alguien que sabe, es segura y muy poco dolorosa. Si le administró el anestésico local adecuadamente, si la punción la hizo con técnica, con una técnica especializada, pues normalmente no debe de hacer ninguna complicación. La radiación no es mucha, ¿verdad? Si el técnico sabe qué es lo que está haciendo, no va a sobreexponer en radiación al paciente y va a tomar las proyecciones en el momento preciso que se le pida. Los riesgos son mínimos si tanto el radiólogo como el tecnólogo saben lo que están haciendo. Y si siguieron todas las reglas que hablamos hace un rato, de la alimentación un día antes, de la hidratación un día antes, de estar acostado en una camilla, traerlo acostado en camilla, de no poner la cabeza más arriba que los pies, en tren de lembo, de darle las indicaciones posteriores al procedimiento, de no levantar la cabeza, no moverse en las próximas 6 horas. Si va a orinar, pues que le lleven un piche, así se llama, la jarra donde se introduce para que puedan orinar, o el pato para que puedan defecar. Así se llaman los utensilios que se usan para que los pacientes puedan hacer sus necesidades fisiológicas en una cama acostados. Si presenta dolor de cabeza posterior a los procedimientos, significa una complicación y implica hacer otros exámenes complementarios para ver si no hubo una infección o hubo un sangrado
Muchas veces estos pacientes terminan haciéndoles tomografías y las manifestaciones son persistentes, como sobre todo la cefalea continua y persistente. En el área de punción pueden haber cambios inflamatorios y significa sobreinfección. Otras complicaciones que pues, se pueden dar es la infección local de la médula espinal, ¿verdad? Y esa es una complicación severa. En la mayoría de casos puede ser irreversible, tan irreversible que provoca fibrosis a nivel de la médula, compresión, y los pacientes pueden quedar parapléjicos. Parapléjico es sin movimiento de los miembros inferiores. Como ven, no es un examen, o no era un examen que se hacía muy a la ligera, había que pensarlo mucho para hacerlo, pero si se sabía hacer, normalmente no debería haber ninguna complicación. Las limitaciones era sobre todo en pacientes obesos, donde era difícil hacer la punción, pacientes embarazadas, pacientes postquirúrgicos con barras posteriores de tipo central que imposibilitaban la introducción de la aguja, o a pacientes con infección en el área de punción, o pacientes alérgicos al medio de contraste. El procedimiento es este que están viendo en la imagen, ¿verdad? Esa es la posición fetal. El cuadrito muestra el área donde se va a hacer la punción. Normalmente la punción se hace en el espacio espinal entre L4 y L5, ¿verdad? Ahí se va a introducir la aguja, ¿verdad? Y esta aguja entra justamente hacia el espacio surrounding. Esta es la cola de caballo. Entra hasta ese espacio surrounding. ¿Cómo sabemos que estamos ahí? Porque cuando se introduce la aguja, se siente como cuando se rompe un globo con una aguja, e inmediatamente empieza a salir el líquido cefalorraquídeo, que normalmente tiene un color cristalino, que le llaman cristal de roca, ¿verdad? Porque es un color más intenso que el del agua. Entonces, cuando está saliendo este líquido cefalorraquídeo, se empiezan a contar las gotas. Después del conteo de gotas sabemos cuánto han salido, y así, de igual forma, vamos a introducir con una jeringa el medio de contraste hidrosoluble, que puede tardar entre 5 a 15 minutos la introducción, dependiendo de la cantidad de líquido cefalorraquídeo que introdujeron. Van a ir metiendo o introduciendo lentamente el medio de contraste, de tal forma que sea el mismo tiempo en que se contaron gotas. Por ejemplo, si se contaron 100 gotas y las 100 gotas salieron en 10 minutos, en estos mismos 10 minutos van a ir introduciendo el medio de contraste. Requiere paciencia, requiere el control de la mano para ir introduciendo poco a poco este medio de contraste. Aquí el procedimiento nuevamente, miren la forma en que la aguja no entra recta, sino que entra en esta posición, para que cuando la vértebra se estire, porque la vamos a estirar después, porque vamos a estirar las piernas para tomar las proyecciones, esta área de punción se cierre, se traslape y no permita salir el líquido cefalorraquídeo. Pero miren cómo está la posición, la aguja entra, sale el líquido, y por aquí se va a introducir el medio de contraste, que es este que están viendo aquí, este que ven aquí, lentamente para que pinte la cola de caballo y posteriormente se vaya a la periferia de la médula espinal. Esta es la otra forma que les decía. Normalmente esto se puede hacer en un paciente delgado, pero en un paciente obeso es muy complicado.
la zona de punción siempre va a ser la más baja posible, y la más baja posible es L4 y L5. Aquí ya están viendo un paciente en el cual el medio de contraste se está introduciendo. Si ustedes se fijan, este no es una persona, ¿verdad? Este es un animal, ¿verdad? En el cual se le está haciendo una mielografía. Y ustedes ven que están pintando la cavidad medular de este animal para ver si tiene alguna alteración. En este caso sí es una persona, pero ¿cuál es el problema? Miren dónde está el medio de contraste. Se introdujeron hasta el disco y esto ya es una complicación. La aguja no tendría que llegar hasta ahí, la aguja tendría que llegar hasta aquí. Entonces, como ven, si no se sabe lo que se está haciendo, sí se puede complicar. Lo ideal es tener esta proyección, donde ustedes pueden ver una proyección API lateral, donde ven la médula espinal íntegra de bordes definidos sin defectos de llenado, razón por la cual solo tiene proyección API lateral. Si ustedes encontraron un defecto, entonces en ese instante tendrían que hacer proyecciones oblicuas, izquierda o derecha, para poder identificar hacia qué lado o qué raíz comprime y cuál sería el defecto específico. Hoy por hoy, como les digo, ya no es un estudio que lo van a ver, ¿verdad? Ni siquiera en hemodinamia, donde se realizan hoy porque la resonancia lo ha sustituido, sobre todo en nuestros hospitales, donde se cuenta con eso. Ni aún en el hospital escuela se hacen, ¿verdad? Porque mandan a los pacientes afuera a hacerse resonancia magnética. Y ahora que probablemente exista resonancia magnética en el hospital escuela, pues mucho menos. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Doctor, no más que todo con el diámetro, perdón, la longitud de la aguja que se utiliza. La aguja es estándar. Para evitar, la es aguja estándar. es estándar, ya tiene alrededor de 7 centímetros. Okay, para evitar que suceda lo que vimos en la imagen del o hasta el disco. Entonces ahí es donde requiere la experiencia. Sí. Introduciendo lentamente. Y por eso les dije, la sensación que debe de sentir el médico que está introduciendo la aguja es la sensación como cuando rompe un globo. Ese right. Que se siente. Sí, sí. ¿Han pinchado un globo con un alfiler? Sí. Ustedes sienten la sensación cuando el alfiler rompe. Esa es la misma sensación que se siente cuando se ha introducido en el espacio subaramentejo. Ok. Listo, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Cuánto tiempo se puede tardar el estudio? El estudio va a tardar dependiendo de cada paciente. Entre más fornidito sea el paciente, puede ser un poquito más complicado flexionarlo, porque si la barriguita es muy prominente, cuando le digamos que flexione las dos piernas, no van a estar suficientemente flexionadas, entonces no abren la columna en la parte posterior. Entonces la introducción de la aguja es un poquito más difícil. Entonces el estudio varía de paciente en paciente. En un paciente normal, cuando digo normal, estoy diciendo más, en un paciente delgado, no sobrepasa los 30 minutos. ¿Algo otra duda? ¿O comentario? Si no tienen dudas ni comentarios, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy.
Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias, doctor.